asociado con la materia de la clase online de la semana anterior que estuvo asociada a auditoría energética. En la clase anterior de auditoría energética, visualizamos, ¿cierto?, lo que es cómo se compone una auditoría, cuáles son las etapas a seguir para desarrollarla, para diseñarla, para ejecutarla como tal. Y se vieron algunos indicadores y algunas herramientas necesarias para poder evaluar una instalación de consumo antes de hacer el trabajo en terreno. Es decir, con la información previa que se le debe solicitar a lo que es en este caso al mandante, a la empresa que contrata nuestros servicios de auditoría. ¿Ok? En tal sentido, denme un segundo para abrir el documento que tengo acá. Mm, mm, mm. Eh, este ya. Aquí tengo el documento. En tal sentido, hay una guía que voy a dejar subida en ADECA que es prácticamente una clase práctica, asociada directamente a el diagrama de Pareto y... Ahí sí, no sé visualizar eso, pensé que estaba hablando solo. Al diagrama de Pareto y también a lo que es la construcción de una línea base. Entonces, esto es 2025, estamos en el mes 06 y estamos a 04, perfecto. Ok, no sé si prefieren que esta clase quede grabada también como una clase práctica y esto es lo que van a tener que hacer para el proyecto número 2. El proyecto número 2 es más corto y está asociado directamente a una auditoría energética. ¿Ya? No sé si prefieren que quede grabado o no para después subirse a la Drive. Sí, profesor, por favor. Ya, perfecto. Entonces, esto para grabar es aquí. Recording in Grabando. progress. Ok, entonces, el ejercicio uno dice, una empresa que fabrica productos de aleaciones metálicas ha solicitado una auditoría energética para identificar los periodos en los que hubo un exceso de consumo de energía asociado al proceso de producción y determinar qué áreas o procesos están vinculados a este exceso. Como auditor energético, ha solicitado a los encargados de operación y mantenimiento la cantidad de unidades producidas mensualmente durante los últimos 2 años, junto con los datos de consumo que aparecen en la factura eléctrica durante esos mismos periodos. Su tarea es diseñar una línea base con los datos proporcionados y determinar si hay una correlación entre la producción y el consumo de energía, así como identificar los meses en que hubo un exceso de consumo de energía eléctrica. Entonces, si recordamos esa clase anterior grabada, lo que visualizamos a través de la línea base es que es prácticamente el análisis o la comparación entre dos variables. Una dependiente, que viene siendo nuestro consumo de energía eléctrica, y otra independiente, que va a ser la que nosotros vamos a comparar. Y vamos a tener un valor de correlación. Este valor de correlación, o R cuadrado, me va a indicar qué tan fuertemente están relacionadas o no estas variables. ¿Qué quiere decir esto? Si el valor fuera más cercano a 1, en este caso de acá, quiere decir que la zona de producción está directamente relacionada con el consumo de energía eléctrica. Si diera más cercano a 0, es decir, esto se mueve entre 0 punto y algo hasta 1. Es como un porcentaje, por así decirlo. Si, mientras más cercano a 0, quiere decir que tiene menos correlación. ¿De qué sirve este análisis? Para decir si esta área tiene que ver o no con el consumo de energía, y si no tuviese que ver, la dejamos fuera y visualizamos otra área para ejecutar el análisis. De eso se trata la línea base, de hacer una comparativa entre dos variables y establecer si tienen una relación o no, para saber si tengo que meter esfuerzos en esa área o quizás voy a perder el tiempo poniendo esfuerzos ahí porque ahí no está asociado directamente al gran consumo de energía. ¿Ya? En eso consiste. Entonces, para esto, lo que hay que hacer es una planilla Excel. Lo voy a hacer acá porque la idea es que quede grabado esto, ¿cierto? Esto va a quedar grabado y lo van a poder visualizar y ustedes practicarlo después. Este documento Word también lo voy a dejar como Word en ADECA para que ustedes puedan copiar los datos sin ningún problema. Entonces, acá, ¿qué tengo yo? Tengo los meses durante 2 años y en esto yo tengo contabilizado las unidades producidas y voy a tener el consumo de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es abrir una planilla Excel, o una planilla Excel,
acá. Y voy a tener una planilla en blanco. Entonces, antes de pegar la información, es súper importante cuantificar de qué manera tengo separados los decimales y los miles en el Excel. Porque dependiendo de cómo estén, podría generarme errores en el análisis. Algunos puede que tengan una coma para el separador decimal y otro puede que tengan un punto. Yo generalmente utilizo el punto. Si se pueden visualizar aquí en el documento Word, ven la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya, súper. Excelente. Entonces, como pueden visualizar en la pantalla Word, aquí yo tengo, esto es 138.676 kilowatt hora, ¿ya? No son 138.000. Ok. En ese sentido, lo que yo tengo que establecer es que los puntos sean decimales y las comas sean miles. Entonces, para eso, esto lo voy a hacer lento, me voy a ir a archivo, opciones, y dentro de la pestaña de opciones, en esta barra lateral izquierda, me voy a ir a avanzadas. Y una vez que estén avanzadas, lo que voy a hacer, aquí creo que tengo un puntero láser, color, destacar, ay, esto no tiene puntero láser, a ver, anotar, no debería estar aquí, más, deshabilitar, estampar, texto, seleccionar, ratón, color, opciones, me pidió el zoom, ya, lo voy a marcar aquí nomás, con dibujar, ya, ahí. Entonces, acá, lo que yo tengo que hacer es desmarcar esta opción, la opción de separador de decimales. Esta, muchachos, a ver, aquí. Esta opción tiene que estar desmarcada para que no quede por defecto. Y lo que yo hago es separador decimal, le pongo un punto y en el separador de miles adiciono una coma. Entonces de esa manera yo separo que el decimal sea por un punto y los miles sea por coma. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo eso listo, perdón, le doy a aceptar y ahora sí puedo copiar, esta tablita la puedo copiar así, tal cual, y la pego aquí. Entonces, ahora lo que yo necesito es graficar esto para de esta manera poder ver la línea base y establecer si es que esto tiene correlación o no. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es tomar los datos desde aquí, no desde el kilowatt hora, sino que desde aquí, voy a tomarlo desde aquí hacia acá, todos estos meses, y me voy a ir a insertar y voy a colocar un gráfico. ¿Qué gráfico voy a elegir? Este de acá, gráfico de dispersión. Y voy a elegir el primero. Ah, ya, cometí un error aquí. Cometí un error. Hay que tomarlo, pero sin los meses. Así, desde acá, los kilowatt hora mes, hasta las unidades producidas. Me voy a ir a insertar, voy a colocar un gráfico y selecciono el primero de dispersión. Entonces aquí yo tengo toda mi información. ¿Qué es lo primero que yo voy a ver? Bueno, lo primero que yo voy a ver es aquí la distribución del conjunto de datos y en el eje X yo lo que voy a tener van a ser las unidades producidas y en el eje Y voy a tener el consumo de energía eléctrica. Ahora, el tema es que esto empieza desde cero y se va cuantificando hacia arriba hasta los máximos. Pero, si se puede apreciar bien la distribución de datos, me dice, pero ojo, el consumo de energía eléctrica no baja de los 120 kilowatt hora. Entonces, debería verse de aquí hasta arriba. Y en el caso de las unidades producidas, no son menos de 7.000 unidades producidas. Entonces, para ver mejor la distribución de datos, hay que acotar estos ejes. Pero lo primero es establecer los valores y las leyendas. Entonces, el título del gráfico se supone que va a ser eh, línea base, línea base, consumo de energía eléctrica
versus unidades producidas o producción, como ustedes tienen conveniente. Ahí. Ya. Y ahora ustedes saben que su profe es bien quisquilloso y le carga este tipo de letras. Y yo prefiero la Times New Roman. Ahí sí, ¿ven? Le da un toque más de elegancia. Ok. Entonces, yo ahora me voy aquí al botón del más y le voy a agregar los títulos al eje. Entonces, aquí lo que yo tengo es consumo, abro corchete, kilowatt, recordando, ¿cierto? Que la K es minúscula, porque si fuera mayúscula sería un Kelvin, el watt es mayúscula y luego el hora, y esto es por mes. Y abajo tengo unidades producidas por mes. Ahí, porque son unidades nomás, son cuantificables. Entonces, ahora que yo ya reconocí los ejes y sé aproximadamente entre qué valores anda el máximo y el mínimo, yo puedo disminuir esto. Ahora, si yo quiero saberlo de una mejor manera, cuál es el más pequeño, yo podría, por ejemplo, ya quiero saber el mínimo de las unidades producidas, U.P. Y aquí al lado el máximo de las unidades .P. Muchachos, a todo esto estoy avanzando más que nada porque esto está quedando grabado, pero si tienen alguna duda, me detienen simplemente, ¿ya? Y quiero saber el máximo, el mínimo del consumo y el máximo del consumo. Entonces, para establecer el mínimo, basta con que ponga mínimo, min, si no me equivoco, abro paréntesis y selecciono aquí. Ahí. Cierro el corchete y me va a decir cuál es el valor mínimo. Esto es más que nada para yo después establecer los rangos acá. Entonces yo después digo, ya, quiero el máximo. Max. Selecciono todos los valores. Cierro paréntesis y ahí está el máximo. Y hago lo mismo con el consumo de energía eléctrica. Entonces le voy igual mínimo. Abro paréntesis. Tomo todo esto. Lo cierro. Tengo el mínimo. Y aquí le doy igual max para establecer el máximo. Y tomando estos, tengo el máximo. Entonces, ahora, yo lo que digo, ya, sé cuál es el mínimo, sé cuál es el máximo. Ahora puedo hacer variar bien los ejes para ver de mejor manera la distribución de datos. Entonces, para eso, yo lo que tengo que hacer, voy a correr un poquito esta barrita para acá, ahí. Para esto, yo lo que hago es un clic en uno de los ejes y le doy en dar formato al eje. Y les va a aparecer esta pestaña. Entonces, tiene establecido el mínimo y el máximo. Ok, como este es el eje del consumo, yo aquí tengo el eje del mínimo, o sea, perdón, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces yo digo, ya, si el valor mínimo son 121.052 kWh al mes, yo, por ejemplo, podría dejarlo en 115. En 115. ¿Y ven? Ya tengo una mejor distribución. No pongo el mismo valor porque si no en el eje se va a ver el punto. Y lo que quiero igual es tener una pequeña holgura para poder hacer una buena interpretación de la información. Y en el máximo, si es 145.296, con 150 queda impecable. Ahora, vamos a lo que es las unidades producidas. Como esta ventanita ya está abierta, basta con que simplemente yo haga un clic en el eje y me va a mostrar el mínimo y el máximo. El mínimo son 7.832. Entonces digo, ya, pero yo quiero tener una visualización de un espacio para poder hacer una buena representación. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, si el mínimo son 7.832 unidades, voy a poner unos 7.700, por ejemplo. Ahí. Incluso creo que fue mucho. Yo le pondría unos 7.600. Ahí. Y el máximo son 10.347 y aquí están 10.600. Perfecto. Entonces, ahí tengo establecido el mínimo y el máximo. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, muchachos? No, profe. Ya, ok. Entonces, bueno, si quieren cambiar el diseño al gráfico, si son más quisquillosos con esas cosas, como con los colores y eso, a que ustedes le hacen dos clics y pueden cambiar la paleta de colores. Yo generalmente trabajo con esta paleta naranja.
Ok. Entonces, pero aquí no me dice mucho. Entonces, lo que yo tengo que agregar ahora es una línea de tendencia. Esta. Esta es la famosa línea de tendencia. ¿Y qué me quiere decir esto? Bueno, lo primero que me dice que si esto está de manera creciente, quiere decir que tengo una correlación positiva. ¿Qué quiere decir esta correlación positiva? Que a medida que aumentan las unidades producidas, quiere decir que va a aumentar el consumo de energía eléctrica. Siempre y cuando exista una correlación. Pero si ya apuntan los datos. Si esta fuese hacia abajo, así en diagonal, es decir, decreciendo esa línea de tendencia, lo que señalaría es que a medida que aumenta una variable, la otra va a ir bajando. Por ejemplo, si aumentara el consumo, perdón, si aumentaran las unidades producidas, va a bajar el consumo de energía eléctrica, ¿ya? Eso es lo que quiere decir matemáticamente, ¿ya? Aquí hay un poco de lógica. Si aumenta la producción, aumenta el consumo de energía. Pero yo lo que necesito es obtener alguna representación valórica para poder decir si es que esto tiene correlación o no. Entonces, para eso yo lo que hago es hacer un clic en la línea de tendencia y si se fijan, ¿cierto? Me sigue apareciendo esta ventanita acá. Si no estuviese activada, yo le hago un clic derecho a la línea de tendencia y le pongo formato de línea de tendencia. ¿Qué voy a hacer acá? Agregar dos cosas. La primera, la ecuación de la recta. Considerando, ¿cierto?, que una línea base se considera en un análisis lineal, por lo cual voy a tener una ecuación de la recta lineal. Y voy a tener, perdón, el valor de R cuadrado. Recuerden que R cuadrado se va a mover entre 0 y 1, donde 0 es el 0% y el 1 es el 100%. Y ese me indica el nivel de correlación. Entonces me voy a ir aquí y le voy a colocar acá abajo, al final, presentar ecuación en el gráfico y presentar valor de R cuadrado en el gráfico. Entonces, aquí están los dos. Entonces, esta es la ecuación de la recta y aquí abajo está el valor de R cuadrado. ¿Qué me dice este R cuadrado? Me da una correlación de un 0.8127. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la producción y el consumo de energía eléctrica existe una correlación de un 81.27%, lo cual, a mi juicio, porque esto es bien subjetivo, por ejemplo, si fuese un 60, digo, ay, ¿es harto o es poco? Entonces, un 81.27% para mí es representativo, lo cual quiere decir que la zona de producción tiene bastante que ver con el consumo de energía eléctrica, por lo cual vale la pena generar un plan estratégico para hacer mediciones y evaluaciones en el sector de producción para poder identificar oportunidades de mejora en el desempeño energético del sector que me podría conllevar a ahorros económicos en las futuras facturas eléctricas, ¿ya? Ahora el tema es, ok, pero ¿cómo corroboro que lo que hice estaba bien? Recordemos que la línea base, como mencioné anteriormente, corresponde a la ecuación de una regresión lineal. Entonces esto, para poder cerciorarnos, podemos hacer una regresión lineal. Y para eso tenemos que irnos al apartado de datos y tener activado el módulo análisis de datos. El tema es que generalmente ustedes no lo van a tener activado. Entonces, para hacer eso, aquí en la pestaña de datos, en cualquier parte de por acá, ustedes le van a dar clic derecho y le van a dar a personalizar la cinta de opciones. Una vez que estén ahí, lo que tienen que hacer es irse, si no me equivoco, a avanzadas, no, personalizar cinta de opciones, complementos, aquí era, complementos. Y aquí donde dice administrar complementos de Excel se van a ir a ir. Y aquí lo que tienen que hacer es habilitar esta, herramientas para análisis. Esto lo más seguro es que quien no tenga activado esto lo va a tener desmarcado. Entonces aquí marcan esta opción, herramientas para análisis. La herramienta para análisis VBA, generalmente yo no la uso, así que esta es la que yo digo que se debería usar y le van a dar a aceptar. Eso es lo que van a hacer. Y ahí les va a aparecer este módulo de acá de análisis de datos, que generalmente no está activado en Excel. Ok, ahora la pregunta es, profe, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo que vamos a hacer es ir a análisis de datos y me va a presentar un montón de opciones estadísticas para realizar análisis de datos como tal. Ando un mosquito, perdón. Entonces, acá me voy a bajar y le voy a dar a regresión.
porque lo que nos interesa hacer, como mencioné anteriormente, es una regresión lineal. Y aquí le vamos a dar en aceptar. Entonces, acá se me va a presentar una pestaña donde yo debo hacer la carga de datos. Es decir, yo aquí voy a cargar la variable independiente y la variable dependiente. Si vemos el rango y de entrada, que corresponde a este eje, correspondería a la variable dependiente. Entonces, para cargar esa información, me voy a ir aquí a la flechita y voy a seleccionar los datos de mi interés. Entonces, yo me voy acá y digo ya, el eje es mi variable dependiente. En este caso, mi variable dependiente es el consumo de energía eléctrica. Entonces voy a marcar desde aquí, mantengo apretado, bajo, 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 y me aseguro de seleccionar el último, sin equivocarme, sin pasarme uno más. Y luego le voy a dar aquí en la flechita de abajo, esa. Y está cargado. Luego, tengo que hacer lo mismo, pero con el eje de la variable independiente. En este caso vendría siendo la variable de unidades producidas del sector de producción. Entonces, selecciono aquí en la flechita y marco desde enero las unidades producidas hasta el mes de diciembre del segundo año. Si se fijan, aquí se genera un contorno segmentado de color verde, lo cual me indica que el dato está seleccionado. Doy un clic en la flecha de aquí abajo y ahí tengo cargado mis datos. Ahora, el tema es que como estos son análisis estadísticos, generalmente uno no confía al 100% como tal. Entonces lo que se hace es establecer un nivel de confianza. Entonces para eso yo pongo nivel de confianza y en general un 95% es un buen dato. ¿Ya? Ahora, ¿dónde yo quiero obtener la información? Yo lo puedo colocar en una hoja nueva o podría tenerlo en esta misma pestaña. Entonces, si yo lo quiero tener en esta misma pestaña, le voy a dar rango de salida y voy a seleccionar la celda donde yo quiero que empiece a salir la información. El tema es que como es una regresión lineal, es bastante la información que me va a salir. Entonces yo recomiendo dejarla como donde ya no hay información de aquí hacia abajo, por ejemplo. Entonces voy a tomarla y le voy a dar aquí. Esa celda. Una celda solamente selecciono, porque de ahí empieza a tirar la información hacia la derecha y hacia abajo. Entonces la seleccioné y tengo todo listo lo que requiero. Perdón. Entonces ahora sí le puedo dar a aceptar. Y aquí me va a entregar el resumen. Pero ustedes saben que su profesor es quisquilloso, ¿cierto? Y no le gusta esa letra. Y la pasa Times New Roman. Ahí sí. Entonces, ¿qué me va a entregar? Si yo esto lo amplío un poco, ahí me demuestra todos los valores que yo requiero. Entonces, yo lo que voy a seleccionar es el coeficiente de determinación R cuadrado. Ese me interesa, lo voy a dejar en rojo. Y aquí, ¿qué me va a interesar? Bueno, estos dos coeficientes que son la intercepción y la variable x1. Los voy a dejar en rojo también. ¿Ya? Y el otro que me va a interesar va a ser el estadístico T. ¿Ya? El estadístico T me interesa a mí. Ahí. Ok. ¿Por qué me interesan estos datos, dirán ustedes? Bueno, lo primero es que con estas coeficientes de intersección de acá, el 61,88 y 0,0807, tengo 61,882 y 0,081. Son los mismos valores, porque el 7 pasa a ser un 1 para acá y este es 61,88. Son los mismos valores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo primero que yo hago es verificar que si los valores son iguales en la ecuación de la recta del gráfico y los datos de la regresión lineal, en el análisis de varianza, quiere decir que está bien hecho este gráfico. Porque en ocasiones, cuando se seleccionan los datos, uno puede cometer un error. Y puede que no los seleccionó bien o que tomó datos que no correspondían. Entonces, si uno no lo verifica a través de la regresión lineal, puede que este gráfico esté completamente mal. Entonces, eso es lo primero que nos aseguramos. Y luego, verificamos el coeficiente de determinación de R cuadrado. 0,81267. 0,8127. ¿Por qué? Porque este 7 pasó para acá, ¿cierto? Redondeando y pasó a ser un 7 aquí. ¿Qué quiere decir? Que también es el mismo valor, por lo cual nuestro gráfico está bien hecho. Lo verificamos bidireccionalmente. ¿Ya? Y luego, como yo les mencioné, dije, puta, un 81,27%, ¿será realmente significativo o no será significativo con respecto al análisis que estoy desarrollando? Entonces aquí uno dice, pero
tengo el estadístico T de la T-Student. ¿Qué me decía en la teoría? Que si el valor absoluto fuese mayor a 2, quiere decir que la variable sí tenía un poco de correlación entre la variable dependiente y la independiente. Pero si el valor absoluto, es decir, si el valor que siempre es positivo, porque lo pongo en valor absoluto, fuese superior o igual a 10, quiere decir que la correlación es muy fuerte. Entonces acá tengo un 9.77 de T-Student. O sea, no es mayor a 10, pero está muy cercano. Por lo cual yo puedo decir sí, hay una fuerte correlación acá. Por lo cual sí vale la pena poner esfuerzos en realizar análisis y levantamientos en la zona de producción, porque tiene bastante que ver con el consumo de energía eléctrica. Por lo cual puedo ahí encontrar quizás oportunidades de mejora para mejorar el desempeño energético y así reducir el consumo de energía eléctrico mensual. Ya, eso con respecto a la línea base. ¿Qué era lo otro que me indicaba el problema? Que encontrara cuáles eran los meses que tenía mayor consumo eléctrico o que eran los meses más raros. Como mencioné, esto es una línea de tendencia. Entonces, los valores que se encuentren más cerca de la línea quiere decir que son como la tendencia, por así decirlo. Y los meses que estén o los puntos que estén más alejados corresponde a que algo raro pasó durante ese mes. Por ejemplo, este mes de acá, 9.350 y 142,95. 9.350. ¿Qué mes tengo 9.350? Aquí en agosto. En agosto produje, vamos a notar lo que al lado. En agosto produje 9.350, o dejémoslo marcado mejor. 9.350 y consumí 142,95. Pero ¿qué pasó acá, por ejemplo? Tengo 8.263 y 130,669. 8.623, 8.623. Aquí está, en junio. Si se fijan, si se fijan, aquí, ¿qué es lo que tengo? A ver, 9.350. Bueno, estos son los meses más alejados, por así decirlo. Este es el mes en el que más, por así decirlo, produje y a la vez más consumí. Pero, por ejemplo, debería verlo por acá. Este, por ejemplo, que está bajo la línea de tendencia. 9.654. Este es un buen ejemplo. 9.654 acá, en noviembre. Si se fijan, en agosto produje menos y consumí más. Es decir, está sobre la línea de tendencia. En cambio, en noviembre, que está bajo la línea de tendencia, produje más y consumí menos. ¿A qué me ayuda esto también? A poder identificar en qué meses hubieron, por así decirlo, eventos raros. Eventos que me conllevaron a que quizás produje menos, pero aumentó mi consumo de energía eléctrica. Entonces ahí, cuando uno se da cuenta de esos detalles, lo que tiene que hacer es pedir las datas de mantenimiento preventivo y las datas de mantenimiento correctivo que han existido para identificar qué fue lo que posiblemente conllevó a ese sobreconsumo de energía con respecto a una menor producción que en otros meses. ¿Ok? Para esto me sirve la línea base. Dudas hasta acá, muchachos, con la línea base y con lo que realizamos. No, profe, está clarito. ¿Está clarito? Súper. Ok, lo que me queda hacer ahora entonces viene siendo el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, usted está llevando a cabo una auditoría energética para una empresa industrial y ha medido el consumo de energía eléctrica por sector de la planta y proceso productivo. Como siguiente paso, es necesario que diseñe un diagrama de Pareto para identificar los procesos que más contribuyen al consumo eléctrico de la empresa y así poder enfocar los esfuerzos y planes de acción en las áreas más críticas. Obviamente aquí hay menos sectores, ¿ya? Hay menos sectores, son poquitos los sectores, porque más que nada para el ejercicio académico. Uno aquí fácilmente puede identificar dónde están los mayores consumos, ¿ya? Pero bueno, el tema es que generalmente no le pasan los datos desordenados. Yo aquí lo puse ordenado netamente para el ejercicio, ¿ya? En el proyecto le voy a pasar una data más larga y una data más desordenada. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar mi tablita, voy a generar una nueva hoja y la voy a pegar acá.
Entonces aquí yo, ¿cierto? Tengo el sector, tengo impulsión, hornos, pretiles, sala de extracción, almacenamiento, bodega, oficinas del departamento general y oficinas administrativas. Y esto es lo que consumieron por sector cada una de ellas, ¿ya? Déjenme ajustar esto que me perturba un poco. Ahí sí. Ok. El truco es que primero yo tengo que tenerlo ordenado de mayor a menor. Es súper necesario para poder realizar el diagrama de Pareto. Recuerden que el diagrama de Pareto se basa en el teorema del 80-20, que la relación puede ser al revés, ¿cierto? Que el 80% de las causas corresponden al 20% de las consecuencias, o el 80% de las consecuencias son producto del 20% de las causas. La idea es encontrar el 80%, ¿ya? Entonces, para eso, yo lo que necesito inicialmente va a ser una frecuencia relativa y una frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es básicamente el valor que yo voy a tener de mi sector con respecto al total en un porcentaje. Entonces, para eso, lo que yo hago es decir, ok, para obtener el total de porcentaje, yo lo primero que necesito hacer es calcular el total de consumo de energía eléctrica. Total de consumo. Entonces, el consumo total va a ser igual a la suma, igual suma, y abro paréntesis y selecciono mi información. Aquí manteniendo apretado. Cierro el paréntesis y ahí tengo el total de consumo de energía eléctrica. 6.800. ¿Ya? Ahí, y le vamos a colocar aquí el mismo formato. Copiar, pegar. Y aquí lo mismo. Copiar, pegar. Ahí. Para que se vea todo igualito, más que nada. Entonces, la frecuencia relativa va a ser igual a mi valor de la zona que yo estoy evaluando dividido el total de consumo de energía eléctrica. El tema es que aquí, como vamos a trabajar en Excel, y todas las celdas tienen que ser divididas por el valor total, yo lo que hago es dejar fija esta. ¿Cómo la puedo dejar fija? Apretando F4 o fin F4, dependiendo de sus computadores, FN F4, o anteponiendo los signos pesos antes de la letra y otro signo peso antes del número. ¿Para qué la voy a dejar fija? Para que luego yo corra simplemente la columna y voy a tener el resultado total. Por ejemplo, aquí yo le doy a Enter y me da 0.2941. Quiere decir un 29.41%. Y como yo no quiero tener que estar a cada rato poniéndole a cada celda la fórmula, basta con que yo la pusiera en una. Y si se fijan aquí en el Excel, lo estoy explicando así como de cero, pensando que no se supiera nada de Excel, porque hay gente que tiene dominio de Excel, hay gente que no tiene tanto dominio de Excel, entonces esto le puede servir. Son como papitas, por así decirlo. Entonces, fijan, aquí aparece, una vez que uno selecciona una celda, aquí aparece un puntito verde. Entonces basta con que yo le haga dos clics y ahí automáticamente tiro el resultado de todo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hice? Si se fijan, aquí bajó a la celda esta y esta la mantuvo. Después acá, lo mismo. Bajó a esta y esta la mantuvo. ¿Por qué? Porque en todo momento, en cada una de las celdas que estoy evaluando, necesitaba dividirlo por el total. Entonces, para eso lo dejé con la celda fija. Recuerden, ustedes pueden fijar una celda colocándole el signo peso antes de la letra y antes del número, o apretando F4 o la tecla FN y la F4 a la vez. Porque en algunos computadores cuando aprietan un F como que se activan las funciones solamente, ¿ya? Depende del computador. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que esta frecuencia relativa está buena? Bueno, simplemente voy a dar igual suma y como son porcentajes, el resultado me debería dar 1. Entonces aquí lo hago así y me da 1. Es decir, lo hicimos bien. Ahora, como es frecuencia, yo quiero verlo en porcentaje. Entonces basta con que la seleccione y le pongo estilo porcentual. Y ahí está. Si quiero verlo más en detalle, aquí arribita yo puedo disminuir decimales o aumentar decimales. Entonces podría dejarlo con un decimal, por ejemplo. O con dos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo necesito también? La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada me va a ir diciendo cuánto es la sumatoria que voy teniendo de consumo de energía eléctrica a medida que voy avanzando a través de cada uno de los procesos de mayor a menor. Entonces, el primer caso
como es la primera, va a ser igual a la frecuencia relativa de la primera. Ahí. Ahora, a la segunda frecuencia relativa, lo que hay que hacer es tomar la primera y sumarle la siguiente. Entonces, le voy a dar igual. Tomo la frecuencia acumulada anterior, le doy más y tomo la frecuencia relativa de ese punto. Y le doy enter. Repito, la primera frecuencia acumulada va a ser igual a la primera frecuencia relativa, porque no tengo nada más que sumarlo, porque la primera ya es la mayor. Le doy enter. Y la segunda, hacia adelante, va a ser la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia relativa del sector que estoy evaluando. Ahí. Entonces, como les enseñé hace un momento, después basta con que simplemente le haga dos clics y llego al 100%. Ahora, si tienen dudas como quedan las anteriores, sería así. Esta de acá va a ser igual. La frecuencia acumulada anterior más la relativa que estoy usando actualmente. Luego, la siguiente va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior más la relativa que tengo actualmente y así sucesivamente. La frecuencia acumulada anterior más a la relativa que tengo actualmente. Y ahí tengo los porcentajes. ¿Ya? Frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Ahora, ¿cómo yo genero el gráfico de Pareto? Hay una opción de, del propio Excel que hace un gráfico de Pareto, pero es un gráfico horrible, muchachos. Yo lo encuentro indecente incluso. ¿Ya? Entonces lo mejor es trabajarlo con gráfico de barras y luego convertir las curvas. Entonces para eso voy a tomar la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Hasta aquí. No voy a tomar ese 100%. ¿Ya? No lo voy a tomar. Y luego con control, lo que voy a hacer, voy a mantener apretada la tecla control y voy a tomar los sectores. Desde impulsión hasta las oficinas de administración. Entonces me quedan tomadas estas celdas con los títulos de cada una y las cargas, pero sin el título de cargas. Entonces ahora lo que voy a hacer es insertar, me voy a ir a gráficos y voy a seleccionar el gráfico de columnas. Ahí está, ¿ya? Ok, el tema es que no me salió con los sectores. Lo más seguro es que tenía que apretarle el tema de las cargas. Pero si tienen dudas con eso, simplemente le hacen un clic, dar formato al eje, seleccionar datos y aquí le dan a editar en las etiquetas. Y la selecciono. Y ahí están los sectores. ¿Ya? Así lo pueden hacer. Ok, entonces, aquí hay dos cosas. Tengo la frecuencia relativa, tengo la frecuencia acumulada. Y esto que dice impulsión, ya, ahí. Entonces, antes de arreglarlo, lo primero, ¿cierto? Diagrama de Pareto. Siempre tenemos que tener un orden establecido. Vamos a ir inicio, la letra Times New Roman, ¿cierto? Porque el profe es quisquilloso. Y vamos a darle títulos a los ejes. Entonces, más títulos del eje, este va a ser por frecuencia, 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 y después vamos a especificar qué tipo de frecuencia. Y este de acá va a ser sectores. Ahí. Ahí sí, muchachos. Ya. Vamos a ampliar un poquito. Ahí. Ok. Como mencioné anteriormente, el diagrama de Pareto son las barras de frecuencia relativa, que van de mayor a menor, y una línea de frecuencia acumulada, pero en ejes diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es modificar una de estas barras y volverla línea. ¿Cuál es la que tenemos que volver línea? Es la frecuencia acumulada que va mostrando cómo va aumentando a través de que va pasando por los sectores la cantidad de consumo de energía eléctrica. Entonces, tomo la frecuencia acumulada, clic derecho, cambiar tipo de gráfico de series. Seleccionamos esta opción y vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que le vamos a cambiar el eje, vamos a generar dos ejes y vamos a, por así decirlo, cambiar el tipo de línea. Entonces, la frecuencia relativa la dejamos tal cual como está. La que nos interesa cambiar es la frecuencia acumulada. ¿Y por qué? Porque la frecuencia acumulada llega hasta el 100% y la otra no necesariamente llega hasta el 100%.
Entonces lo que vamos a hacer es activarle un eje secundario. ¿Ven? Entonces, la del color azul están asociadas a este eje y las naranjas van a estar asociadas a este eje de acá. Entonces lo que dije es que vamos a cambiar por líneas y por líneas puntuadas. Así. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer ahora es darle a aceptar y nuevamente voy a colocar títulos títulos del eje. Vuelvo a marcar títulos del eje. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí voy a tener la frecuencia relativa y en el eje de acá voy a tener la frecuencia acumulada. Como yo sé que no voy a pasar más del 100% en cada una de las dos porque estoy tomando frecuencias, frecuencia matemática, ¿cierto? Frecuencia estadística, voy a configurar los ejes como lo hicimos anteriormente. Este de acá lo vamos a dejar le vamos a dar clic derecho, acá, dar formato al eje, y el máximo a ser 1. Ahí. ¿Y por qué era importante hacer dos ejes? Porque si fijan la frecuencia relativa, el máximo llega hasta un 29 punto y tanto por ciento solamente. Entonces, si yo lo hubiese dejado solo en un eje, se hubiese visto una mensa línea por acá y aquí chiquitito lo que son la parte de la frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Bueno, yo lo que tengo que decir es, ok, aquí tengo el 80%. ¿Dónde corta el 80%? Llego hasta aquí. Entonces de aquí yo me tiro hacia abajo con una recta y digo, ah, ya. Los sectores que consumen el 80% de la instalación en el ámbito de la energía eléctrica corresponden a los sectores de impulsión, hornos y pretiles. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí es donde yo tengo que enfocar todos mis esfuerzos de propuestas de mejora para obtener, por así decirlo, una cuantificación mejor de lo que podría llegar a tener en ahorros a futuro si es que se implementaran esas propuestas. Y los otros sectores, en general, debería dejarlos fuera. ¿Y por qué? Porque representan el 20% del consumo. El 80% está enfocado en estos tres sectores. Eso me quiere decir que si yo puedo, tengo la capacidad de ahorrarme un 5%, prefiero ahorrármelo 1000 veces en estos tres que en estos sectores de acá que obviamente tienen un consumo menor. Entonces el diagrama de Pareto me sirve para identificar cuáles son las áreas que yo realmente debería atacar. Y de esa manera establecer mis planes de acción y hacer la planificación de, ya, qué voy a medir acá, qué voy a revisar acá y qué recursos podría invertir acá, de manera tal de pues, poder cuantificar cuánto yo me estaría ahorrando en consumo de energía eléctrica. ¿Ya? Esa es la idea de esto, muchachos. No sé si hay alguna duda o consulta. No, profe, ni una duda. Ya, muchachos. Bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy. Esta es la clase práctica asociada a auditoría energética. Bueno, como es online, obviamente siempre un poco más corta la clase. Esto cuando yo lo hago presencialmente, lo hago que lleve en el computador y lo trabajamos en clase y se demora todo el bloque. A veces nos falta un poquito de tiempo. Eh, Así que lo vamos a dejar hasta acá. No sé si hay alguna consulta de algún tipo antes de finalizar la clase, ya sea del proyecto. ¿Con respecto a qué? ¿A esto o...? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ningún problema. Si tienen duda cualquier cosa, ya, perfecto, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Consultas, miedos? Veo que no. Ya. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Yo voy a intentar subir esto el día de mañana, más que nada para hacer el espacio en el Drive y dejárselo subido para que puedan replicarlo, ¿ya? Así que les deseo un muy buen resto de semana y nos estaríamos viendo el día sábado. Recuerden llevar, ¿cierto?, los avances de AutoCAD que solicité, porque ya tenemos que ir dando cierre a esta etapa y ya dar la fecha para la presentación del proyecto. Me falta enseñarles a cubicar, ya pasamos a análisis de precio unitario y con eso estaríamos dando parte del cierre del proyecto 1, ¿ok?
Así que eso, les deseo una muy buena tarde y un muy buen resto de semana, estimados. Que estén muy bien. Chao, profe. Que estén muy bien. Chao, Chao, profe. chao. Chao.